life is like vapor. Si lo tienen ahí, lo vamos a leer. If you have it there, we're going to read it. Capítulo 4, versículo 14. Chapter 4, verse 14 in James. Dice, cuando tú sabes lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Whereas you know not what shall be on the next day. For what is your life? Is it even a vapor that appears for a little time and then vanishes away? Si hemos visto nosotros cuando vamos manejando, If we've noticed ourselves when we're driving, cuando sale uno tempranito, when one leaves early, a veces hay mucha neblina, ¿verdad? sometimes there's a lot of vapor, a lot of Bastante que uno va pasando fog. y You're going está que no puede mirar uno. and there's so much fog you can't even see. Pasa otro pedacito y no hay. And you go through it, you drive a little bit farther and there's no fog anymore. Y llega a otro espacio donde está otra vez bien cubierto de pura neblina. And then you reach another area that's covered in fog. Pasan los minutos, tal vez, The minutes pass y la neblina se fue. and the fog is all gone. Desapareció. It disappeared. Así es nuestra vida también. That is how our own life is as well. No sabemos We don't know, ni tenemos el día asegurado cuánto vamos a durar en esta tierra. nor are we sure how long we're going to live on this earth. Pero lo que le quiero llevar But what I want to lead you to is es que el tiempo que nosotros dediquemos hacia Dios es bien importante. the time we dedicate to God is very important. Gloria a Dios. Glory to God. Sabemos que nuestra vida diaria, We know our daily life, todos andamos corriendo, we're all in a rush, ¿verdad? right? Y muchas veces decimos para algunas cosas que vamos a hacer o simplemente hasta para venir a la iglesia. And many times for things that we're going to do or for coming to church, we say, O nos ha tocado ir a invitar a gente, ¿verdad? or we've had to invite people, right? Y con lo que dicen, no tengo tiempo ahora, And they say, or we say, I don't have any time. tal vez mañana. Maybe tomorrow. Sí nos ha pasado a veces, ¿verdad? It's happened to us before, right? Gloria a Dios. Glory to God. Y el tiempo es algo muy importante que nosotros también And time is something very important that we debemos de saber administrar. must know how to manage. Deberemos ser unos buenos mayordomos para poder administrar ese tiempo que le pertenece a Dios. We must be good stewards to manage that time that belongs to God. Tenemos que apartar ese tiempo para buscar de Dios. We must set up that time apart to seek God. ¿Verdad que cuando vamos a ir al trabajo decimos, ay, es tal hora y tengo que irme a trabajar para llegar a tiempo allá? Because when we have to go to work, we know what time to leave to get there on time. Para todo tenemos que saber administrar el tiempo. So we must know how to manage time for everything. Y no podemos nosotros controlarlo a veces, And sometimes we can't control it porque el tiempo va pasando. because time Las is horas passing. pasan. The hours pass by. Los minutos, The los minutes, segundos, the seconds. es algo que nosotros no podemos controlar. Something we can't control. Yo no puedo controlarlo, I can't control it. pero sí podemos aprender a administrarlo. But we can learn to manage it. Y yo, para mí, yo pienso que el tiempo And I believe that que time, nosotros le demos a Dios es importante. the time we give to God is very important. En la mañana cuando tú te In the levantas, morning when you wake up, lo que es lo primero que debes de apartar para Dios, what's the first thing you must set apart for God? un tiempecito It's some time para darle las gracias a Dios, to thank God. porque amanecimos un nuevo día, Because we woke up to see porque the day. despertamos un nuevo día. Because we woke up. Debemos de estar agradecidos con Dios porque por su misericordia hemos despertado un día nuevo. We must be grateful with God because by Y His ese mercy we tiempo lo woke up. debemos de aprovechar We must take advantage of that time para darle gracias a Dios. to thank God. Gloria a Dios. Glory to God. En nuestra vida diaria, And in our daily life, nosotros como cristianos as Christians, sabemos que debemos de darle la prioridad a Dios. we know that we must give the priority to God. Primero Dios, First to God, después la familia, and then our family, después lo demás. and then everything else. Amén. Amen? Gloria a Dios. Glory to Y God. sabemos que cuando nosotros apartamos primeramente
a Dios en primer lugar, And we know that when we set God in the first place in our nosotros lives, vamos a ser bendecidos. we will be blessed. Tú vas a ser bendecida, tus hijos van a ser bendecidos, You will be nuestra blessed. familia completa va a ser bendecida, gloria a Dios. Kids will be blessed and our family Si will be nosotros blessed. ponemos en prioridad a Dios, If we set God as our priority. gloria a Dios. Glory to God. El tiempo de Dios And time, no se lo debemos dar a nadie, the time for God we shouldn't give to anyone else. porque ese le pertenece a Él, Because es de that Él. belongs to Him. It is Él His. quiere que tú tomes tu He tiempo wants you to take time para dedicárselo a Él, to dedicate it to para Him, buscar de to Él, seek Him. porque yo no sé qué sería de mi vida Because I don't know what would be of my life si no buscara de Dios. if I didn't seek God. Yo no sé qué sería de tu vida si no buscaras de Dios. I don't know what would become of your life if ¿Dónde you didn't seek estaríamos God. ahorita? Where would we be Si right no lo now hubiéramos conocido, if we wouldn't have known Him? ¿estaríamos en este lugar? Would we be here? No, ¿verdad? No, right? Y es por eso es tan importante que nosotros pongamos a Dios en primer lugar. And that's why it's important that we set God in Que first le demos place. las primicias de nuestro día en cuanto nosotros despertamos. To give the first fruits of our day when we wake up to Him. El otra vez el pastor hablaba acerca de las primicias The other day the pastor spoke about first fruits. y preguntaba, ¿verdad? And he spoke, right? Y a mí se me vino en la mente de cuando estaba ya todavía en el pueblito donde soy. And what came to my mind was when I was from the little town that I come from. Y las personas cultivaban sus cosechas, People cultivated their harvest, recogían todo lo que ellos sembraban y la cosecha, ¿verdad? reap everything that they Lo sowed. primero que sacaban, The first thing they would take out, lo llevaban al altar. they would take it to the altar. Traían sus canastos llenos, sea de maíz, de lo que plantaran. Their baskets full of corn or whatever they sowed Y lo traían a la presencia de Dios. to the presence of God. La primer cosecha. The first harvest. Gloria a Dios. Y cuando uno hace eso, Glory to God. And when one does that, yo te aseguro que tu vida, tu casa, I can assure you that tus your life, hijos your house, your van a kids ser bendecidos porque la misma palabra lo dice. will be blessed because the word itself No lo says it. decimos nosotros, It doesn't come from us, sino que la misma palabra de Dios but the lo word dice. of God says Es it una itself. promesa que Él tiene para ti y para mí. It's a promise He has for you Y and para I. nuestros hijos, para nuestra descendencia, For our dice la palabra de kids Dios. and our descendants, says the word of God. Gloria a Dios. Glory to God. Ya hablamos de la vida, ¿verdad? De la neblina. Spoke about life, ¿Cómo es nuestra vida? how it's like vapor. Y debemos de pensarlo de esa manera, que nosotros aquí en esta tierra no somos eternos. So we must imagine it like that. We're not eternal here on earth. Ahora despertamos, We wake up today. no sabemos si mañana vamos a We despertar. don't know if we'll wake up tomorrow. Gloria a Dios. Glory to God. Y es por eso que es importante que sepamos administrar el tiempo para Dios. That's why it's important that we know how to manage time for God. Gloria a Dios. También Él nos da la salud. And He also gives us health. Si nosotros no tuviéramos salud, If we didn't have health, no pudiéramos ir a trabajar. we wouldn't be able to go to work. No podíamos tener nuestros negocios. We wouldn't be able to have our businesses. Él nos da todo. He gives us everything. Todo lo que nosotros tenemos, Él no lo da, Él no lo provee. Everything that we have has been given to us by Him. He provides it. Gloria a Dios. Y nosotros debemos de estar agradecidos con Él. And we must be grateful with Him. Muchas veces las personas se oyen unos comentarios, ¿verdad? Que dicen, Many times people hear commentary no, es que yo todo me lo he ganado con el sudor de mi frente, where people say, I've earned everything with the sweats on my forehead. ¿verdad? Y no es así. And it's not like Sí, sudamos para ganar lo que ganamos, yes, that has to happen. nos cansamos, We get tired, pero gracias a Dios we sweat, but tenemos thank nuestro God, trabajo. we have a Podemos job. suplir nuestras necesidades, gracias a Dios. And we can supply our needs. Thanks to Porque Él es God. el que nos da el trabajo también. Because He's the one who gives us our jobs. Gloria a Dios, y debemos de ser agradecidos por eso. And we must be grateful because of that. Vamos a ir a Deuteronomio. So let's go to Ocho. Deuteronomy 8. Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomy chapter 8, 12, 13 y 14. 12 to 14. Verse 12 to 14. Dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen.
todo lo que tuvieres se aumente y se orgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. And it reads, lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thy heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Gloria a Dios. Glory to God. Aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel. Here God is speaking to the people of Israel. ¿Verdad que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Right? When God took the people of Israel out, le dio tantas cosas? He gave them so many Fue things. bendecido. They were blessed. Gloria a Dios. Pero aquí le estaba diciendo, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas, casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen. And here's telling them, lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied. Dios les había prometido que los iba a bendecir, God promised He would bless them, que iban a ir a una tierra donde fluía leche y miel. that they would go to a land where honey and milk Bendito flows. Dios, aleluya. Blessed is the Lord. Pero hubo un momento que se olvidaron de Él. But there was a moment where they forgot about Him. Gloria a Dios. Glory to God. Después que tuvieron todo, tal vez se olvidaron de Él. Maybe after they had everything, they forgot Him. Como la historia de Jacob. Like the story of Jacob. Después que Dios lo bendijo, como que quedó conforme ya. After God blessed him, he was left conformed there. Quedó rico, era rico el hombre. He was rich. He was a very rich man. Después que Dios le había dado la mujer que él había querido After God gave como him esposa. the woman he wanted as a wife, Dice la historia the story says que él estaba ya como conforme. that he was conformed there. Dios ya lo había bendecido. God had already blessed him. Pero un día él se acordó de la promesa que le hizo Dios. But one day he remembered the promise he made God. ¿Y qué promesa le hizo? And what promise did he make? Cuando él se encontraba en un lugar That when he were to con find himself dificultades in a place with difficulties y que andaba escondiéndose, and he was hiding, le dijo a Dios he told God que si él lo llevaba para atrás a su tierra, that if he were to lead him back to his land, con que él llegara con su ropa as long as he arrived there with his clothes y vivo, and alive, él iba a honrar a Dios. he would honor God. Fue en un momento que Dios le habló a él And in one moment God spoke to him y le dijo que se fuera a cierto lugar. and told him to leave to a certain place. Y después fue cuando él fue bendecido. And then afterwards he was blessed. Dios le habló a través de un sueño God spoke to him through a y dream. fue bendecido de parte de Dios en gran manera. And he was blessed from God in a great manner. Pero después fue cuando él estaba, yo creo, conforme. But then after that I believe he was conformed. Muchas de las veces también Dios nos bendice Many times God blesses us de una manera in a maravillosa, marvelous way. de una manera que nosotros nos quedamos asombrados In a manner in which we're left shocked como Dios nos da. how God gives to us. El pastor hablaba hace días acerca de cuántos comimos carnes, cuántas veces al día. Days ago the pastor spoke about how many times per week we ate meat. ¿Verdad que nos preguntó? Right? He asked us. ¿Verdad? Y unos decíamos sí, otros no, cada vez, una vez al mes, una vez por quincena. Some of us would say, yeah, once a month, once every 2 weeks. Y a veces nosotros estamos en la casa y no queremos venir a la iglesia. And sometimes we're at home, we don't want to come to church. Después de que Dios nos ha bendecido tanto, After God has blessed us so much, como que estamos conformes ya. we're conformed. Y muchas de las personas dicen, no, pues ya Dios me bendijo, ya estoy bien así. And many say, no, God bless me, I'm fine the way I am. Ya no necesito más. I don't need anything else. No necesito ir a buscar más de Dios, ya estoy bien. I don't need to seek God anymore, I'm fine now. Esa conformidad que a veces nos hace que nos sientemos That conformity that makes us feel y no podemos venir a la iglesia that way doesn't allow us to come to porque church. sentimos que ya lo tenemos todo. Because we feel like we have it all. Pero Dios no quiere eso. But God doesn't want that. Dios quiere que nosotros seamos un pueblo, God wants us to be a people. un hombre y una mujer agradecidos delante de Él. Grateful men and women before Que Him. vengamos a darle de lo que Él nos ha dado. To come and give to Que Him le what He has vengamos a dar el given us. tiempo que Él merece. To give Him the time He deserves. De todos nuestros bienes, dice. Of our over goods. No solo dice el tiempo.
it's not just time. Ahí encierra todo lo que nosotros tenemos. There, everything we have is enclosed. Nuestros hijos, Our kids, nuestros bienes, como dije, our goods, nuestro tiempo, our time, nuestro salario. our salary. Gloria a Dios, ahí abarcan Glory las to God. ofrendas. Their offerings are counted El too. diezmo sabemos que ya es de Él. Tithes, we know, already belong to Him. Él le pertenece a Él. They belong to Him. So ese no tenemos que, decimos, írselo a dar, porque ese ya es de Él. So we don't have to go and give it to Him because it's already His. Gloria a Dios. Pero sí tenemos que sacarlo de nuestro bolsillo para entregarlo, ¿verdad? But we do have to take it out of No, our no quiere pockets to decir give que it, no lo va a right? dar. So don't think that you're not going to give it. Gloria a Dios. Glory to God. Pero nosotros debemos de ser agradecidos But we must be grateful a través de eso. through that. De tanto que Él nos ha dado, nosotros debemos darle Out of so much that He's given us, we should give to Him. a Él, gloria a Dios. Glory to God. La Biblia también muestra otros versículos